sustancia que tiene la apariencia de una goma. Es un sistema ahí polimérico que se ha generado, digamos, como consecuencia de la separación del agua y el aceite. Entonces, el resultado de separación es muy bueno, pero ha generado un subproducto como tal que no ha sido, digamos, satisfactorio. O sea, rompe la emulsión, pero se está generando un nuevo producto que está asociado, digamos, a otros problemas que pueden generarse en la operación. Entonces, aquí me dice que el tratamiento del agua, donde se emplean floculantes, productos químicos, que básicamente se encuentran constituidos por polímeros que al ser agregados a la emulsión se despliegan a la manera de una gran red, atrapando las gotas de crudo que se encuentran dispersas en el agua. Entonces, aquí me está indicando que el producto químico está relacionado con una sustancia polimérica, es decir, una sustancia que tiene un monómero que se repite muchas veces, que debe tener, digamos, una cadena larga y cumple su efecto, ¿cierto?, de atrapar, de encapsular, de englobar la fase dispersa, que en este caso sería el aceite. Entonces, aquí nos dice, pues, podría pensarse que es una excelente opción, pues los polímeros tienen la capacidad de retirar una enorme cantidad de crudo disperso. Entonces, ojo, aquí dice, mire que la función de retirarlo la cumple cabalmente, es decir, hace su acción, pero acá me da, digamos, un pero, ¿cierto? Sin embargo, no es muy recomendable su uso, pues luego de que el polímero se mezcla con el crudo, se forma una sustancia de carácter muy especial, ¿cierto? Una especie de goma muy viscosa y muy densa que no puede ser aprovechada para extraer crudo de ella. Es decir, el crudo se separa, pero no puede ser utilizado para otros procesos. Es como si la sustancia hiciera, digamos, el proceso de recolección de ese crudo que está en la fase dispersa, pero después de que se retira, no es posible destruir o de alguna forma liberar ese crudo que ha sido atrapado, digamos, en esa sustancia. Entonces, por eso dice que es muy bueno desde el punto de vista de que separa, quita, pero digamos, es un crudo que ha sido quitado, pero que no se va a poder recuperar y por lo tanto no va a poder ser usado. Entonces, aquí me dice, es decir, el crudo se separa, pero no puede ser utilizado para otros procesos. Más aún, si se retorna al proceso, este producto mezclado con el polímero tenderá a formar una misma sustancia al interior de los equipos para el tratamiento de crudo, lo que terminará por generar caos en la estación. Entonces, aquí simplemente esto es una forma de hacer una reflexión de la parte de los tratamientos químicos que, si bien pueden ser muy efectivos, puede ser que no sean eficientes, ¿cierto? Entonces, aquí me dice que si se toma esa goma que se ha formado y se mezcla con el crudo, pues va a reaccionar también con ese crudo que está y lo que vamos es a generar un problema mayor. Entonces, aquí es una experiencia más de la importancia y la necesidad de hacer todas las pruebas de compatibilidad y antes de, digamos, hacer un uso masivo de una sustancia química en cualquier estación, en cualquier proceso, pues debe tenerse en cuenta, digamos, todas las alteraciones que pueden existir por la adición de este producto, por sus efectos colaterales, ya sea que reaccione con otras sustancias o ya sea que la sustancia reaccione con el producto que se quiere retirar y después no vaya a poder, digamos, tener de alguna forma esa recuperación o separación de esas sustancias de manera independiente. Entonces, aquí esta experiencia es muy importante porque se han evidenciado problemas muy fuertes en los campos cuando, digamos, se hacen o se aplican productos y esos productos desencadenan, digamos, problemas a tal manera que pueden generar, digamos, una parada de planta o pueden generar un problema grave en la operación y con todas las repercusiones de costos y daños o fallas en equipos. Bien, entonces, de todas maneras, acá es un ejemplo, pero pueden existir también algunos tratamientos químicos que sean, digamos, benévolos y cumplan su función. Entonces, no quiere decir que no los pueda usar o que nunca los deba utilizar, sino que si los voy a utilizar, debo tener la plena confianza y seguridad
que me van a cumplir con la tarea y que no va a generar, digamos, daños colaterales. Bien, vamos a empezar a mirar entonces algunos equipos relacionados con el tratamiento de estas emulsiones de aceite en agua. Entonces, el primer equipo que está para cumplir esta tarea se llama el Skin Tank, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, pues tiene cierta similitud con el equipo que conocíamos como el Good Barren, ¿cierto? Vamos a mirar que existen unas diferencias, sobre todo, digamos, en el manejo de pronto en la parte de gases, ¿cierto? El Good Barren tenía, digamos, una especie de trampa de gas donde, digamos, había un mecanismo también ahí para hacer un equilibrio de gases, pues en el entendido que como teníamos una fase continua que era hidrocarburo, pues podría haber, digamos, bastante presencia de gas y teníamos que mantener, digamos, una condición segura. Aquí en este caso, pues la mayor cantidad va a ser agua, entonces no hay, digamos, una condición asociada, digamos, a la liberación del gas. Sin embargo, digamos, el principio es bastante similar. Entonces, si miramos en la parte superior, vamos a tener el ingreso de la corriente asociada, digamos, a la emulsión, va a descender al fondo del equipo y en el fondo pues va a encontrar un mecanismo de distribución donde, digamos, va a atomizar lo que correspondería, digamos, a las gotas a través de ese difusor o ese distribuidor, y de esta manera lo que va a buscar también va a encontrarse, digamos, con este colchón de agua, y lo que va a querer es que se haga, digamos, esa separación donde la parte del crudo que va a estar en menor cantidad, porque la fase dispersa va a quedar, digamos, en la parte superior como un sobrenadante, ¿cierto? Entonces, en la parte inferior, pues vamos a tener la salida de agua, que ya sería un agua libre, separada, y en la parte superior tendríamos, digamos, lo que correspondería, digamos, a la fracción orgánica o a la fracción de hidrocarburo. Entonces, este recipiente o este equipo diseñado para hacer este mecanismo se conoce como skin tank, ¿cierto? Vamos a ver entonces la descripción de lo que está, digamos, ahí en la diapositiva, qué de pronto qué nos aporta diferente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pedirle a Luis Fernando que nos ayude a leer esta diapositiva. Sí, señor. ¿Cómo no? Gracias. Skim Tank. Una forma muy sencilla, pero a la vez efectiva de retirar las gotas de crudo al agua es por medio de los skim tanks, tanques atmosféricos en los cuales se favorece la coalescencia de estas gotas dispersas durante su ascenso a través de un colchón de agua. Es importante mencionar que existen otros equipos llamados Skim Vessels cuya función es exactamente la misma, pero con la diferencia de que se encuentran operados a cierta presión. Se usan los Skim Vessels en aquellos casos donde se tienen agua y carbonatos disueltos, pues estos se precipitan cuando ocurren caídas de presión. Con estas vasijas se previene la formación de incrustaciones. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, aquí una particularidad que es un equipo que está trabajando, digamos, a condiciones atmosféricas, prácticamente, digamos, se convertiría, digamos, en lo que es un tanque, pero existe, digamos, una segunda versión o una versión alternativa a este skin tank, que es el skin Vessel. Entonces, donde va a favorecer, digamos, la presencia Skim. de presión, ¿cierto? Porque va a ser una vasija que va a tener, digamos, una condición presurizada. Entonces, aquí en esta imagen vemos, digamos, el ejemplo del skin Vessel, donde vamos a tener, digamos, aquí, digamos, tiene la similitud como a un separador, ¿cierto? Porque vamos a tener la entrada de la emulsión, ¿sí? Se va a generar, digamos, el proceso como tal de separación de las dos fases. Vamos a tener un sobrenadante que va a ser la parte del crudo, va a ir a un segundo compartimiento donde, digamos, voy a poder hacer el retiro como tal, y aquí, digamos, una salida de agua. En la parte superior, como es un sistema que está presurizado porque, digamos, tiene cierta cantidad de gas, entonces tendríamos un extractor de niebla y la salida de gas. Entonces, simplemente acá me dice que este sistema, pues es un sistema presurizado y va a ser, digamos, funcional en la medida
que tenga, digamos, agua con cierta concentración de gases disueltos, ¿cierto? Por ejemplo, gases asociados a carbonatos, gases que le van, digamos, a conferir esa condición de presión. Y me dice que es favorable el uso de estos recipientes o de este tipo de vasijas para el manejo de aquellas sustancias asociadas a incrustaciones, ¿cierto? Es decir, cuando tenga, digamos, aguas con una alta concentración de sales, podría hacer uso de estos sistemas de tal manera que me permita manejar, digamos, esa condición. Entonces, tendríamos entonces el tratamiento químico y el tratamiento o el equipo Skin Tan y Skin Diesel para el manejo asociado, digamos, a las emociones que estamos mirando. Bien, otro equipo que tenemos acá se denomina, digamos, los coalescedores. Entonces, si se denominan los coalescedores, lógicamente, pues lo que va a primar como tal en su trabajo, en su manejo, va a ser aplicar el principio de coalescencia. Entonces, si se dan cuenta, digamos, aquí tenemos una entrada, ¿sí? Y aquí lo que vamos a tener es como una especie de lámina que van a que va a favorecer, digamos, los procesos de coalescencia, ¿sí? Entonces, una vez busquemos la facilidad para que se hagan esos procesos de coalescencia, es decir, gotas pequeñas que se unan en una gota de mayor tamaño y favorezca, digamos, como tal, la separación. Entonces, aquí me dicen que básicamente existen dos tipos de coalescedores, los de placas paralelas y los de placas corrugadas, llamados PPI y CPI, correspondientes a las siglas en inglés. Ambos tipos de coalescedores van a tener una carcasa metálica en cuyo interior se ha dispuesto una serie de láminas de acero y estas láminas capturan las pequeñas gotas de crudo, permitiendo que se unan. Una analogía para entender este fenómeno es pensar que lo que ocurre cuando se introduce un pitillo a un vaso de gaseosa. En este caso, digamos, muchas burbujas de gas se adhieren al pitillo y lo que permite que coalescan y salgan a flote para una burbuja más grande. Pues aquí simplemente es como un símil que me realiza, digamos, con un ejemplo cotidiano, donde al introducir, digamos, el pitillo en la solución que tiene, digamos, gas, en el fondo del pitillo se van a formar goticas pequeñas y en la medida que esas gotas pequeñas se juntan, forman una gota más grande y ya pueden ir, digamos, a flote y van a superficie. Aquí vamos a poder mirar, digamos, una imagen de un coalescedor, ¿sí? Donde, digamos, aparte de la coalescencia, pues va a tener la facilidad para, digamos, desarenar, ¿sí? Entonces son fluidos que de pronto vienen también con una cierta cantidad de sólidos suspendidos, entonces van a ingresar primero, digamos, a esta malla y esta malla, digamos, va a retener parte de ese material particulado. Aquí miramos que hay una caída o simboliza, digamos, la arena. Entonces, aquellos pozos que se denominan a veces areneros porque del fondo del yacimiento empiezan a emerger y a salir junto con el fluido este material sólido proveniente, digamos, del yacimiento, de la roca del yacimiento, pues a través de este mecanismo podríamos retener, digamos, esa parte sólida para que posteriormente el fluido, ¿sí? Emulsionado, digamos, haga este paso por estas láminas que ustedes ven acá, que son corrugadas, ¿cierto? Entonces vamos a tener crestas y valles, y en ese movimiento de crestas y valles, lo que vamos a querer es que aquellas gotas se vayan adhiriendo, digamos, a la lámina, aquellas gotas de crudo que pueden estar en condiciones de tamaño pequeño, y una vez se aglomeren más gotas de crudo, vamos a generar una gota de mayor tamaño y lo que vamos a hacer es que va a emerger como tal o va a ascender, digamos, el crudo, ¿sí? Entonces aquí en la parte superior recogeríamos lo que es el crudo y en la parte, digamos, en el sentido de las láminas corrugadas, pues va a salir el agua. Entonces es un esquemático para visualizar cómo es que se realiza este proceso
como tal aquí, digamos, en el coalescedor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos mencionando tratamiento químico, skin tank, skin vessel y coalescedores. Bueno, este equipo se conoce como equipo de celdas de flotación, ¿sí? Es un equipo bastante utilizado, es un equipo que se ve mucho en la zona del Magdalena Medio, en las Islas Infantas, en el campo de Caño Limón, donde se manejan, digamos, ciertos volúmenes considerables de agua. Eh, es un equipo, digamos, que en la parte de aquí ingresa el agua, perdón, el agua no, ingresa, digamos, la sustancia problema, es decir, mi sistema emulsionado, mi emulsión eh, crudo en agua, ¿sí? Y va a tener, digamos, un tiempo de retención, digamos, este es un elemento que es bastante, digamos, en longitud alargado, pero en la parte superior ustedes van a ver que hay unos dispositivos, ¿sí? Que tienen, digamos, un motor y va a haber una línea de inyección de un gas, ¿sí? Y lo que vamos es a tratar de inyectar, perdón, un gas en en el fondo del sistema, de tal manera que vamos a generar, digamos, un burbujeo y vamos a generar burbujas dentro del sistema para que esas burbujas me ayuden por flotación, ¿sí? El arrastre del crudo hacia la parte superior. Y de esa forma en la parte superior hay un mecanismo para recolectar ese crudo y hacer el proceso de separación. Entonces, seguramente algunos hemos tenido la oportunidad de identificar, digamos, una pecera, ¿sí? Donde, digamos, está, digamos, la bomba de oxígeno, la bomba de aire, y, digamos, en esa bomba de aire se coloca, digamos, un pequeño difusor que lo que hace es tratar de distribuir ese aire que estamos inyectando en la pecera y nosotros vemos, digamos, ese burbujeo, ¿cierto? Entonces, aquí va a suceder algo similar. Vamos a querer inyectar un gas en el fondo de este equipo y un distribuidor, un difusor, donde, digamos, va a distribuir, digamos, esa cantidad de gotas en todo el sistema con el fin de elevar por flotación esas trazas de crudo que pueden estar presentes. Bien, entonces aquí hay una descripción de lo que son las celdas de flotación. Vamos a ver quién está aquí. Si John Alexander nos ayuda a hacer la lectura de lo que está, digamos, en esa diapositiva total. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, señor, fuerte y claro. Listo, profe. Celdas de flotación. Estos procesos han sido reunidos en un solo equipo con el diseño de las celdas de flotación. En estos, la emulsión se hace pasar a través de una serie de cámaras, usualmente 3 o 4, en las cuales se inyecta un gas en forma de burbujas. La inyección se realiza desde la parte superior de la celda, donde se han instalado unos inyectores que cuentan con motores que permiten la dispersión de las burbujas. En la parte superior se encuentran ubicadas unas pequeñas aletas que retiran mecánicamente el crudo nadante hacia unos canales laterales que permiten recuperarlo. La figura 26 presenta una vista general del equipo. En este caso, una celda de 4 cámaras, que es muy común en los campos colombianos. El movimiento de los fluidos a través de las cámaras se presenta de forma esquemática en la figura 27. Ok, gracias. ¿Listo, profe? Entonces, vamos a mirar esa figura 27 que habla, digamos, la lectura. Entonces, es esto. O sea, aquí ya se ve un poco mejor la parte interna de las celdas de flotación. Entonces, habla de cámaras, ¿cierto? Entonces, la cámara no son otra cosa que, digamos, que estas divisiones que están acá. Entonces, va a generar, digamos, este comportamiento. Entonces, el fluido va a tener aquí y va, digamos, a hacer este movimiento de ondas de valles y crestas viajando y, lógicamente, pues en ese viaje va a encontrarse con ese burbujeo que se hace de gas y con el fin de retirar, digamos, las trazas de crudo. Es importante que este principio de celdas de flotación está relacionado que el gas que yo voy a inyectar tiene que tener, digamos, cierta afinidad con la sustancia que yo quiero retirar, ¿sí? Entonces, si yo quiero retirar aquí crudo,
pues voy a tener que inyectar un gas asociado familiar al crudo, ¿cierto? O a la fase orgánica. Entonces, por eso para este sistema de celdas de flotación, lo que se inyecta es el mismo gas que se produce en el campo. Entonces, gas natural, se hace inyección de gas natural porque lo que yo quiero de alguna otra forma es retirar la presencia de hidrocarburos, de gotas de hidrocarburos que están. Entonces, el gas natural está asociado, digamos, a moléculas de metano, etano y propano, básicamente, y entonces son afines, digamos, a la fase orgánica de los hidrocarburos que están presentes. Entonces, aquí simplemente el proceso de compartimientos, pues lo que busca es hacer eficiente, digamos, el proceso, ¿no? Si teníamos, digamos, solamente, digamos, un compartimiento, pues seguramente no tendría el tiempo y la condición para que se haga, digamos, eficiente el proceso de separación. Cosa tal que ya me mencionaba que existían de 3 a 4 cámaras, entonces me va a dar el tiempo suficiente y me va, digamos, me va a permitir la interacción de esas gotas que estoy generando a través del gas con mi equipo y que haga, digamos, el arrastre como tal. Entonces, si se dan cuenta, este es un corte transversal del equipo. Entonces, una vez las gotas van a llegar acá a la parte superficial, pues va a quedar, digamos, aquí un sobrenadante, y ese sobrenadante es el que va a caer a este compartimiento, ¿sí? Entonces, como entendemos que en la fase dispersa, digamos, este compartimiento asociado, digamos, al crudo, que es lo que voy a separar, pues es mucho menor que la fase continua que está aquí. Entonces, por esta parte tengo acá el sistema para hacer el retiro del agua, y en el compartimiento de al lado, que es un compartimiento más pequeño, pues va a estar, digamos, como tal, las facilidades y el mecanismo para retirar el crudo, ¿de acuerdo? Aquí ya, digamos, un detalle mayor de estas celdas de flotación, donde lo que podemos encontrar, digamos, son las diferentes zonas, ¿sí? Los elementos que de pronto se utilizan para realizar el proceso como tal. Entonces, en la parte vamos a tener un motor, ¿sí? Que es el que me va a generar, digamos, la inyección la inyección como tal del gas que voy a generar en forma de burbujas. Aquí, digamos, está un rotor y un dispersor. Lo que yo voy a buscar es que, digamos, se genere una gran cantidad de burbujas y que esas burbujas estén lo más distribuidas en todo, digamos, el volumen que voy a tener, ¿cierto? No me sirve que esas burbujas se concentren simplemente en un solo lado, en una sola parte, sino que estén plenamente distribuidas en todo el fluido. Por eso tenemos acá un mecanismo de rotor y dispersor para generar, digamos, esa homogenización de burbujas en todo, digamos, el volumen del líquido a tratar. Entonces, ¿qué sucede? Si se dan cuenta ustedes acá, esas burbujas van adheriéndose y van atrapando, digamos, las moléculas de hidrocarburo y las van llevando a superficie, y en la parte de superficie pues está este compartimiento que de forma por este sobrenadante, de tal manera que una vez se alcanza la altura, pues ese crudo va a caer, digamos, a los laterales, a los canales de recolección de crudo, y de esa forma voy recolectando y voy separando, digamos, mi fluido, mi hidrocarburo líquido. Entonces, aquí, si se dan cuenta, acá es una zona de mezcla y pues la zona de flotación, donde, digamos, ya vamos a ver el efecto como tal de esas burbujas cargándose o tratando de llevar a superficie esos gotas de crudo que estaban inicialmente, digamos, en una condición de emulsión. Bueno, aquí simplemente el mecanismo que voy a tener que tener un sistema de alimentación del gas que voy a inyectar. Entonces, seguramente, pues todo este tipo de cosas hay que preverlo de tal manera que el campo también me facilite, digamos, estos esquemas para aplicarlos, ¿sí? Si no tengo producción de gas en el campo, pues difícilmente voy a tener que buscar otras alternativas para hacer, digamos, el manejo del tratamiento, porque no es posible yo tener, digamos, comprar, digamos, un gas y traer un gas y para poderlo inyectar, ¿sí? No sería, digamos, un proceso viable económica y ni técnicamente, sino que
debe producirse este mismo gas en el campo y lo puedo reutilizar o lo puedo aplicar en este tipo de equipos para el tratamiento de las emulsiones. Bien, aquí tenemos otro mecanismo para hacer el tratamiento de las emulsiones y es a través de las piscinas de estabilización. Pues estas piscinas de estabilización son bastante, digamos, también conocidas en campo porque aparte de realizar, digamos, el tratamiento de la emulsión, pues son mecanismos que me permiten hacer el uso de las mismas para ir a buscar, digamos, el mejor tratamiento de las aguas de producción, porque el agua va a tener que disponerla, ¿cierto? Voy a tener que reinyectarla o voy a tener que darle, digamos, el manejo como tal. Entonces, aquí que tengo. Entonces, tengo la piscina, que si se da cuenta, digamos, tiene, digamos, una conformación. Inicialmente, se fabrica lo que es un filtro, un tratamiento de suelo a través de un filtro, donde lo que vamos a mirar es que hay un suelo, una grava y una arena, y lo que voy a buscar es que, como tal, si ocurriese, digamos, una ruptura de la membrana, tener, digamos, un mecanismo de retención del material o de los contaminantes de crudo que pudiesen, digamos, filtrarse al suelo. Lógicamente que eso no se quiere, ¿no? Es decir, eso se tiene que evitar porque si no generaremos un inconveniente desde el punto de vista de manejo y tendríamos, digamos, un problema con la autoridad ambiental. Para eso entonces se instala, digamos, una geomembrana. Esta geomembrana es la que me va a permitir la impermeabilización. No va a permitir, digamos, que el fluido penetre, digamos, la zona del subsuelo, ¿sí? O la zona del suelo, por llamarlo así. Pero si llegara a penetrarse, pues voy a tener acá un mecanismo de filtro para tratar de retener los contaminantes que se puedan ir de pronto al subsuelo y no vayan de pronto a desencadenarnos y llegar a aguas subterráneas y me vaya a generar, digamos, un problema de contaminación de aguas subterráneas. Vuelvo a mencionar, la idea es que eso no pase, ¿no? Que la geomembrana se revise, digamos, constantemente se esté haciendo, digamos, un monitoreo o una inspección, de tal manera que garanticemos que este tipo de situaciones no se vaya, digamos, a generar, digamos, este problema. Regálenme un segundo. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a mirar qué tenemos acá. Vamos a mirar que tenemos una descripción. Dice, dado que el tiempo de residencia en la mayoría de equipos para el tratamiento de agua es muy corto, es normal la utilización de piscinas de estabilización que permitan que el agua fluya muy lentamente, permitiendo que las gotas de crudo que aún permanecen suspendidas puedan flotar fácilmente y que los finos que llevan consigo el agua puedan precipitarse hacia el fondo de ella. Entonces, aquí estamos encontrando, digamos, esta condición, ¿sí? Estamos encontrando esta condición donde estamos mirando que el tratamiento como tal que se realiza, ¿sí? El tratamiento como tal que se realiza. Entonces, aquí en la construcción, digamos, de la piscina, vamos a tener una condición de ángulo, aquí que va a estar entre 20 y 30 grados, de tal manera que voy a tener la facilidad para que, digamos, se dé, digamos, la condición que es el tiempo de retención. Entonces, aquí lo que va a primar como tal es el tiempo de retención, ¿cierto? Entonces, entre mayor tiempo de retención tenga acá, pues voy a generar, digamos, la separación como tal de la sustancia, de las sustancias que quiero separar, que en este caso sería, digamos,
crudo que está presente, digamos, en la condición. Entonces, esas, digamos, son las condiciones o los mecanismos que voy a tener para hacer el tratamiento como tal de las emulsiones de crudo en agua, ¿cierto? Entonces, ya tengo acá que voy a mirar dónde voy a poder, digamos, determinar el retiro de esa fase dispersa. Entonces, voy a tener tratamientos de tipo químico, voy a tener el skin tank, el skin vessel, voy a tener también el coalescedor, voy a tener las celdas de flotación y voy a tener, digamos, esta que son las piscinas de estabilización como tal. ¿De acuerdo? Señor. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a mirar como tal lo que se conoce como tratamientos de nuevas tecnologías para el tratamiento de emulsiones, ¿sí? Para el tratamiento de las emulsiones. Entonces, un primer mecanismo o tratamiento es el tratador centrífugo, ¿sí? Entonces, este equipo como tal va a tener un principio asociado, digamos, a lo que es la fuerza centrífuga, donde lo que voy a mirar es que por efecto, digamos, de ese mecanismo de rotación, donde genera, digamos, esa fuerza centrífuga, pues las partículas más pesadas van a caer sobre, digamos, la pared de los equipos, ¿sí? Sobre la pared de los equipos. En este caso, si estamos hablando, digamos, de agua y crudo, pues el agua caería, que es más pesada, sobre la pared y voy a hacer, digamos, el retiro. Entonces, básicamente, este tratador centrífugo, imaginémonos como si fuese una lavadora, ¿cierto? Que en el proceso de secado, donde hace, digamos, este mecanismo de agitación constante, de manera tal que me va a generar esta condición y voy a poder hacer, digamos, como tal, la separación. Entonces, bien, vamos a mirar aquí, digamos, lo que me dice. Entonces dice, los tratadores centrífugos fueron desarrollados en 1970. Entonces, si uno dice, pues, de nueva tecnología no tiene nada, ¿cierto? Ya más de 50 años, donde, digamos, ya se inventaron, ya se aplicaron. Entonces, aunque dice acá que hay una propuesta que pretende simplificar el tratamiento de crudo, reduciendo el espacio requerido para el equipo y el tiempo de residencia de los fluidos. Entonces, aquí ya empiezan a ver, digamos, las dificultades asociadas, ¿sí? Entonces, en este sentido, el crudo pues va a tener, digamos, la problemática de hacer, digamos, este tipo de actividades porque, digamos, vamos a necesitar, digamos, un equipo, una centrífuga, ¿cierto? Digamos, de un gran tamaño para poder hacer un tratamiento de estos fluidos y lo otro, pues, los motores para hacer, digamos, girar y obtener, digamos, esta condición de centrifugado, pues, van a ser, digamos, de gran calado. Entonces, vamos a necesitar un tiempo. Entonces, imagínense, mientras que está, digamos, una cantidad de fluido agitándose para generar, digamos, estas fuerzas centrífugas, pues no va a ser un proceso continuo, ¿cierto? Va a ser un proceso por baches. Entonces, el manejo de cantidades y el manejo como tal de los volúmenes del equipo, pues no lo hacen, digamos, como una tecnología atractiva, digamos, en estas condiciones. ¿De acuerdo? Dicen, en estos equipos la separación no se basa exclusivamente en el aprovechamiento de la aceleración de gravedad, sino que se introduce un componente también rotacional en la sedimentación de las partículas dispersas. Si bien su propuesta data de 40 años atrás, 50 años atrás, su implementación en campos petroleros recientemente ha sido iniciada, digamos, en el siglo XXI. Vamos a mirar entonces acá en la siguiente diapositiva, digamos, una visualización más detallada o mejor presentada, digamos, de lo que está sucediendo. Entonces, esta sería, digamos, la configuración interna, digamos, de un equipo,
¿sí? Donde, digamos, vemos sus elementos, sus piezas como tal. ¿Y qué identificamos acá? Entonces vamos a mirar que tenemos por la parte en el numeral 1, digamos, tenemos una introducción de un fluido, ¿sí? Y aquí vamos a tener el mecanismo de rotor, ¿cierto? El rotor, de tal manera que si vemos esta parte azul, sería, digamos, el agua, y digamos, aquí estaría la parte de los sedimentos un poco más allá, si estamos hablando, digamos, de una emulsión de crudo en agua, ¿sí? Vamos a mirar acá, hay una descripción de funcionamiento como tal del equipo. Dice, el funcionamiento de estos equipos se describe de forma sencilla a continuación. Entonces, en la figura vamos a ver que en primer lugar la emulsión ingresa a la centrífuga por medio de un tubo estático que está en la parte 1, que sería el número aquí, en donde, digamos, estamos señalando, en esta parte central, llegando hasta el fondo del equipo a través de unos bujes. La parte 2, dice, la pila de discos 3 se encuentra rotando, digamos acá, esta pila de discos 3, aquí hay, digamos, una vista exterior que digamos, me permite tener, digamos, una mejor visual de lo que sería, digamos, como tal, este mecanismo que va a rotar a una revolución de 3000 revoluciones por minuto, ¿sí? Y aquí voy a tener en cuenta, digamos, que la fuerza de los componentes más pesados, es decir, el agua y los sólidos, van a desplazarse de forma radial. Y en esta zona voy a tener en la zona 4 las boquillas por donde vamos a retirar esa cantidad de agua que voy a retirar. Entonces, teniendo en cuenta esto, retirando, digamos, esto de manera continua, el crudo va a ascender, ¿sí? Va a ascender por la centrífuga hacia la descarga, que sería, digamos, en la posición 5, ¿sí? Entonces se va agitando, va generando como una especie de remolino, vamos retirando el agua por las posiciones 4 y él va ascendiendo ya el crudo deshidratado por las salidas 5, ya entonces voy a tener ya un crudo que estaría ya deshidratado sin esa agua emulsionada. Bueno, entonces ese seríamos el primer mecanismo desde el punto de vista de nueva tecnología que se implementa o que se podría implementar para el manejo de las emulsiones. Bien, vamos a mirar entonces acá lo que es el tratador ultrasónico, ¿sí? Entonces los tratadores ultrasónicos es otro mecanismo utilizado para el manejo y el tratamiento de una emulsión de crudo en agua, ¿cierto? Entonces, los tratadores ultrasónicos pues van a utilizar o van a hacerse útiles cuando, digamos, aplico los principios ultrasónicos, ¿sí? Que, digamos, es una onda y esa onda pues va a chocar con, digamos, las gotas que están presentes allí y lo que voy a querer es que debilitar como tal esa gota con esa película de agente emulsificante. Entonces lo que va a hacer es que esa onda va a chocar con el agente emulsificante que está atrapando la gota y de esa manera lo que voy a obtener es que el crudo, la gota como tal, quede liberada y se pueda dar el proceso de coalescencia. Entonces aquí me da una descripción, ¿cierto? Entonces le voy a pedir el favor acá, si quiere, a Diego Armando que nos ayude ahí a leer esa diapositiva como tal. Diego, ¿nos ayuda ahí con lo que está, digamos, en esa diapositiva, por favor? Sí, señor. Bueno, cuando un líquido es sometido a una irradiación ultrasónica, ocurren varios fenómenos a nivel molecular, debido a la propagación de pulsos de presión a lo largo de la dirección de propagación de las ondas sonoras. Este movimiento oscilante causa periodos alternados de compresión y expansión de las gotas, lo cual genera inestabilidad en la interfase, reduciendo la tensión superficial y llevando a un rompimiento de la emulsión. Experiencias de laboratorio realizadas por Chersky y otros han permitido identificar que si una emulsión es sometida a un ultrasonido con una frecuencia cercana a los 800 kHz, eso es
gigahercios, sí. Hertz. Sí. Kilohertz, sí, 800 kilohertz. Se produce una reducción de la tensión superficial en un factor de 2.6. De allí que el uso de ultrasonido se haya convertido en una opción atractiva para el tratamiento de emulsiones. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces aquí, digamos, me están mostrando, digamos, un ejercicio que se hizo, digamos, en unas muestras donde se aplicó, digamos, este principio de ultrasonido. Digamos, tengo una emulsión asociada a un crudo A, una emulsión asociada a un crudo B y una emulsión asociada a un crudo C, donde, digamos, cada uno de estos crudos tiene, digamos, algunas características. Digamos, están en grados API 20,8, 20,9, 18,7, viscosidad en Centipoy de 15,7, 9, otra de 70, una relación de gas-aceite, es decir, un GOR de 107, 108 y 33, realmente baja, un corte de agua que está entre el 3 y el 8% para el crudo A, para el crudo B del 30 al 50 y para el crudo C de 5 a 7. Y bien, se hizo ese experimento, digamos, se hizo, digamos, ese paso, digamos, de ese tipo de emulsiones por el mecanismo de ultrasonido, donde, digamos, lo que iba a hacer era buscar que se chocaran, digamos, la onda ultrasónica con esa gota que estaba, digamos, atrapada, emulsionada, digamos, en ese agente emulsificante. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Nos vamos a dar cuenta aquí que en el caso del crudo A, ¿sí? Vamos a tener tres resultados. Si se dan cuenta, digamos, este sería, me está mostrando, digamos, tiempos de asentamiento, digamos, en horas versus porcentaje de agua removida, ¿sí? Entonces, aquí estoy viendo que en la medida, ¿sí? En la medida que tengo, digamos, un mayor tiempo, pues voy mejorando, digamos, como tal, la remoción, digamos, de ese porcentaje de agua. Entonces, si en el caso del crudo A tenía, digamos, cortes de agua de 7 a 8%, me está diciendo que una muestra de esa emulsión no alcanzó ni siquiera a tener, digamos, un retiro de porcentaje de agua del 20%, ¿cierto? Me muestra, digamos, que en la medida que va pasando el tiempo va mejorando, pero no alcanza ni siquiera el 20%. Y en otras dos muestras, pues hay unos resultados mejores en relación al porcentaje removido, donde tenemos, digamos, porcentajes por encima del 60% y en otra, digamos, alcanza, digamos, valores de retiro casi aquí en este punto después de 16 horas del 100%, o sea, muy bueno, o sea, está retirando, digamos, prácticamente todo el agua que estaba contenida. En la parte del crudo B, si nos damos cuenta, en la parte del crudo B, es un crudo que tiene un corte de agua del 30 al 70, con estas características que vemos acá. Vamos a tener una primera muestra que no tuvo, digamos, un resultado óptimo en el retiro del porcentaje de agua, ¿cierto? Pese, digamos, a pasar 20 horas en la condición. Otras alcanzan a tener, digamos, valores de retiro del 40 y del 60, ¿sí? Más o menos. Y se empieza a ver, digamos, mejora después de las entre 6 y 8 horas a mejorar esos porcentajes. En este caso del crudo C, si nos damos cuenta, hay tres muestras que, digamos, tienen un comportamiento similar. Sin embargo, digamos, el retiro, el porcentaje de agua retirado, digamos, es muy pobre. Pero aquí en este crudo C, digamos, hay algo que no se visualiza en esto y es la reproducibilidad, ¿cierto? Es decir, el resultado que se está dando es repetible, ¿sí? Mientras que acá, digamos, es desconcertante porque para alguna muestra, la muestra 1, nos da, digamos, valores muy diferentes a la muestra, por ejemplo, 2 y 3, ¿sí? En este caso también del crudo A sucede lo mismo. Entonces, vamos a mirar que la técnica como tal me está mostrando, digamos, una falencia en relación a eso, ¿cierto? A resultados que no son consistentes, porque, digamos, para unas muestras
me da buenos resultados y para la muestra del mismo tipo de crudo me da resultados no satisfactorios. Entonces, vamos a mirar que lo que sucede es que, digamos, aquí yo tengo, vamos a mirar acá si puedo escribir algo acá. Regálame un segundo, voy a ver si puedo proyectar esto para escribir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Digamos, nosotros tenemos una tubería, ¿cierto? Sí. Y dentro de esa tubería, pues vamos a colocar acá, voy a querer suponer que hay, digamos, un emisor, y aquí tengo un receptor de forma esquemática de lo que sería, digamos, la generación de las ondas de ultrasonido, ¿sí? En las ondas de ultrasonido. Entonces, las ondas de ultrasonido, vamos a mirar acá. Las ondas de ultrasonido van a viajar, ¿cierto? Pues van a viajar, se van a propagar, digamos, acá, a través, digamos, del fluido, ¿cierto? Digamos, es un fluido que está contenido, digamos, en la tubería. Y lo que vamos a nosotros a tener, digamos, es algo así. Digamos, vamos a tener acá unas gotas de fase dispersa asociada, digamos, vamos a suponer que es una emulsión de aceite, de agua en aceite, ¿sí? Donde, digamos, tienen un agente emulsificante que me está atrapando las gotas. Entonces, ¿qué va a suceder? Como, digamos, la emulsión va a tener, digamos, una distribución heterogénea, entonces la explicación de por qué estos resultados son tan variantes está dado también, digamos, a un poco a la probabilidad que tiene, digamos, las ondas que se presentan para que choquen, digamos, con estas gotas y el agente emulsificante. Entonces, es posible que si estas gotas, digamos, viaja, digamos, acá una onda y la onda, digamos, no golpea y no pega, digamos, digamos, la gota, pues no va a cargar, no va a generar, digamos, un efecto. Entonces, como esta distribución de gotas es heterogénea, es decir, no es una condición que se mantiene homogéneamente distribuida en todo, digamos, el fluido, pues es posible que estas ondas no golpeen, ¿cierto? Entonces, cuando no golpeen, no encuentren la gota, entonces vamos a tener estos resultados, ¿sí? Muestras donde, digamos, el resultado es muy pobre, muy deficiente. Y aquellas muestras donde, digamos, tuve una mayor probabilidad de choque de las ondas con las gotas, pues vamos a alcanzar resultados más satisfactorios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este cuento? Digamos, el método presenta muy buenos resultados, por ejemplo, en este caso del crudo A, donde alcanzo prácticamente a retirar el 100%, digamos, después de 12, 16 horas de exposición, entonces tengo, digamos, resultados muy buenos. Pero para esta muestra, pero para ese mismo tiempo, en el caso de otra muestra que se utilizó, los resultados no fueron satisfactorios. Entonces, ahí hay una falencia del método, seguramente en la configuración, como digamos estoy generando la radiación, que no me permite tener, digamos, resultados reproducibles, ¿sí? En el caso del crudo C, sí, digamos, tuvimos datos reproducibles, pero, digamos, fue muy pobre o muy mala, digamos, la eficiencia, ¿sí?
Entonces es un método que puede ser interesante, pero es un método que todavía le falta algo, o desarrollar una mayor tecnología para que evitar, digamos, ese choque se dé de forma más homogénea, o tecnología para homogeneizar, digamos, el fluido y garantizar una buena probabilidad de choque de esas ondas ultrasónicas, en fin. Entonces, allí, digamos, pueden haber varias dificultades, ¿cierto? Entonces, mire acá, dice que a pesar de los excelentes resultados obtenidos en el laboratorio, los ultrasonidos no han tenido, digamos, aplicación en campo, quedando este punto como una posible opción para el desarrollo de proyectos de investigación en campos colombianos. Entonces, es una técnica que está, digamos, en stand-by, que, digamos, ha tenido, digamos, algunos inconvenientes y por eso, digamos, le falta madurar, falta, digamos, desarrollar. Es posible que en algunos años haya de pronto algún otro desarrollo que me permita potencializar el uso, digamos, de los ultrasónicos para el manejo y el tratamiento de emulsiones. ¿De acuerdo? Hasta aquí tienen, digamos, alguna inquietud, alguna pregunta al respecto. No, profe, no, señor. No, señor. Bueno, vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá. Entonces, la siguiente técnica que está asociada, digamos, desde el punto de vista a la deshidratación magnética, ¿sí? Entonces, ya miramos que venimos del tratamiento de centrifugación, ¿cierto? Después hablamos del tratamiento de aplicación de ultrasonido. Ahora vamos a mirar la parte de la deshidratación magnética. Entonces, si bien recuerdan ustedes, nosotros teníamos un tratador electrostático, ¿cierto? Que teníamos, en el cual teníamos unas placas y nosotros generamos, digamos, un campo eléctrico para hacer, digamos, los procesos de separación, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar que vamos a tener, no digamos un campo eléctrico, ¿sí? Sino digamos un campo electromagnético, ¿sí? Entonces, donde vamos a tener, digamos, el magnetismo para favorecer esa condición. Entonces, vamos a mirar acá. Cálenme un segundo. Aquí. Bueno, entonces vamos a mirar acá que voy a tener aquí, voy a tener, digamos, una generación de un campo como tal magnético, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué miramos aquí? Que en la parte del campo magnético, lo que voy a tratar es de inducir, ¿sí? De inducir la atracción que se va a asociar, digamos, a las partículas que están allí presentes. Entonces vamos a mirar que en la parte del campo electrostático lo que yo hacía, digamos, es una inducción sobre las gotas de agua, ¿cierto? Las gotas de agua que estaban cargadas positivamente, ¿sí? Entonces genera, digamos, ese campo electrostático y de esta manera, pues yo podría de alguna forma hacer ese proceso de separación. Sin embargo, digamos, aquí el magnetismo se va a presentar o se va a dar sobre, digamos, las partículas de parafina, ¿sí? En la parte de las partículas de parafina. Entonces, en ese sentido, entonces, esa atracción me va a generar esos campos magnéticos y van a debilitar, digamos, esa parafina que está, digamos, atrapando como tal la gota. Entonces, yo lo que hago es debilitar ese agente emulsificante
y de esa manera voy a permitir o voy a favorecer que se libere, digamos, esa fase acuosa y se genere, digamos, la unión y la coalescencia de esas gotas. Entonces, aquí me dicen, dice, el fundamento de esta tecnología va a ser similar al de los tratadores electrostáticos, ¿sí? Digamos, lo que mostramos en la clase pasada en el tratamiento de las emulsiones de agua en aceite. Va a ser similar, digamos, desde el punto de vista que se va a generar un campo, ¿cierto? Pero, digamos, aquí la diferencia va a estar en que el campo no va a ser eléctrico, sino va a ser un campo magnético, y el fluido que se va a someter va a ser, digamos, el fluido de tipo orgánico, ¿sí? Dice entonces acá, la diferencia, la primera es que en este caso se somete el fluido a un campo magnético en lugar que un campo eléctrico, y segundo, que el efecto conseguido con el tratador magnético está, digamos, en la orientación de las parafinas que contienen el crudo. Dice, en lugar de la polarización de los iones que se están disueltos en el agua. Entonces acá, básicamente la técnica va a estar fundamentada a darle, digamos, el potencial a la separación del crudo y no, digamos, a la inducción eléctrica del agua. Entonces aquí estoy mostrando, digamos, esta condición, pues aquí qué es lo que va a suceder, ¿cierto? Entonces lo que tenemos acá, digamos, es la gota de agua alrededor, digamos, con la parafina, que sería, digamos, el agente emulsificante, y en ese sentido lo que voy a tratar es de debilitar como tal ese agente emulsificante para así liberar y permitir que las gotas se unan. Entonces, que eso es lo que estoy viendo acá, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta acá en esta zona, digamos, las gotas están separadas y están atrapadas, digamos, por el agente emulsificante. Aquí ya, digamos, se debilitó esa barrera como tal, permitiendo, digamos, que las dos gotas se acercaran, se juntaran y coalescieran. Entonces, de esa forma es que vamos a considerar y mirar, digamos, el efecto que podría visualizarse aquí. Bien, entonces aquí estamos mirando como tal un ejercicio que se realiza donde, digamos, se hace la combinación de varias técnicas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar varios escenarios. Un primer escenario es el gun barrel. Entonces otro escenario, digamos, es el gun barrel con un tratamiento químico, ¿sí? Un tercer escenario tengo el gun barrel, el tratador como tal y la aplicación de la química, ¿sí? El Wood Barren, más el tratador, estamos hablando del tratador magnético, más adición también de química, pero en concentraciones diferentes. Entonces vamos a mirar los resultados que se tienen con cada uno de ellos. Entonces vamos a mirar el solo Wood Barren, ¿cierto? Me está diciendo acá que el corte de agua en el tanque de almacenamiento es de 4,2%, es decir, el efecto de retiro de agua fue de 4,2%. ¿Sí? Es decir, después de aplicar, digamos, el tratamiento de Gould Barren, se tiene, digamos, esa concentración asociada, digamos, a agua. Aquí si miremos, ya vamos a combinar un tratamiento químico con el tratamiento del Gould Barren y miramos que al adicionar esa cantidad de galones del rompedor de emulsión, tengo, digamos, una mejoría, digamos, en el porcentaje de agua, ¿cierto? Tengo, digamos, una concentración asociada a 3,6%. Bueno, aquí estoy mirando también donde tengo, digamos, el Gould Barren más el tratador magnético más el tratamiento químico, ¿sí? Y miro que esa combinación me es favorable y mejora el resultado, digamos, en relación al corte de agua. Me está dando, digamos, alrededor de 2,9% en el corte de agua. Aquí voy a hacer lo mismo, pero entonces ya voy a empezar a variar la concentración de química, ¿cierto? Entonces, ¿qué me estoy dando cuenta? Que si aquí hago una reducción de la química que estoy aplicando, estoy mejorando, digamos, el valor de manera paulatina, ¿cierto? Aquí trabajé con 3,5 galones y me dio 2,9, y mira que aquí estoy trabajando
con 2,5, perdón, con 3,5 me da 0,9, ¿cierto? Mejoró notablemente comparado, digamos, con el anterior, que me da 2,9, ¿sí? Pero mire que quiero seguir descendiendo y ya desciendo a 2,5 y a 1,5 galones de química y el resultado no es tan bueno como el de 3,5. Reduzco hasta tal grado de 0,5 y el resultado es de 2,2. Y si no le aplico, digamos, ningún tratamiento, me da, digamos, de 1,8. Entonces, prácticamente en algunas condiciones es mejor sin echarle tratamiento, por ejemplo, si le echara 5 galones de química como tal. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿a qué conclusión podrían llegar al respecto? ¿Qué, ¿Qué les dice, digamos, lo que está sucediendo aquí como tal? ¿Qué podrían concluir ustedes de esos resultados? ¿Qué dice Edwin? O Rafael, o Ali. Profe, pues ahí se ve que el tratador, el Gunbarry más tratador, esto, a la medida que va descendiendo lo que es el jefe rompedor, el corte de agua pues va aumentando, a veces por ahí, Es como una, porcentaje de almacenamiento. ¿Sí? ¿Quién da otra idea? Listo, gracias, Edwin. que si lo graficamos es como una curva Mm, en el bueno, no sé, 4, 3, 2, después 9, 1. Bueno, sí, va, no tiene, digamos, ahí. sí, Pero ¿para qué lo grafica? ¿Qué quiere, qué quiere ver con graficarlo? no, pues el corte de agua en el tanque de almacenamiento, el porcentaje llegar No, porque no tengo los... Ingeniero, ahí de pronto se podría mirar que pues utilizando el rompedor nos está pues dando un buen porcentaje, sí, pero tampoco se debe exceder en el agregarle pues el rompedor como tal, esa concentración, porque vemos que ya al excederse de pronto de 5 pues no da buen porcentaje, y si es poca concentración de rompedor también empieza como a aumentar. Sí, la observación es completamente válida. Entonces, lo primero que vemos ahí es que realmente vamos a necesitar una serie de combinaciones de procesos para hacer el tratamiento de emulsiones, ¿cierto? Es decir, no podemos decir que si nos vamos con un solo mecanismo, vamos a tener el resultado deseado. Por ejemplo, ahí está algún barro en solito y 4,2, ¿sí? Digamos, el resultado no es satisfactorio. Porque, digamos, estamos hablando de que nosotros tenemos que entregar el crudo por debajo de 0,5%, ¿sí? En corte de agua. Entonces, no estamos cumpliendo con un 4,2. Lo que dice el compañero también es cierto. Mire que cuando yo tengo, digamos, la aplicación de un producto químico, el hecho de que sea una mayor concentración no quiere decir que vaya a tener, digamos, el mejor resultado o lo contrario, tampoco por defecto, digamos, si la concentración es baja, el resultado va a ser satisfactorio. Entonces, mire y dense cuenta que lo que tenemos allí es que hay una concentración o un dato que es el que favorece. Entonces, eso me obliga a que tengo que buscar la dosificación ideal para que sea, digamos, el óptimo. El óptimo.
Y aquí también vemos, digamos, el efecto también que tiene, digamos, el tratador magnético, ¿cierto? Porque estamos mirando que si nosotros, por ejemplo, hacemos una combinación de tratador de Gould-Barren más tratador magnético, vamos a tener un resultado de 1.8, que incluso es mejor que el Gould-Barren con el tratamiento químico, ¿sí? Que sería el segundo. Si comparamos, digamos, esos dos efectos de esos dos tratamientos, va a ser mejor el Gould-Barren con el solo tratamiento, el Gould-Barren con el tratamiento magnético que el Gould-Barren con el rompedor de emulsión a una concentración de 5 galones por día. Entonces, ese es, digamos, los ejercicios y los análisis que podemos mirar y extraer, digamos, de este estudio que hicieron, ¿sí? Ya entonces tenemos que mirar, digamos, el efecto de con cuál me voy a quedar y cuál me favorece. Bueno, aquí tengo, digamos, otro tipo de mecanismo que se utiliza. Seguramente ustedes pues han identificado, digamos, el uso de microondas, ¿cierto? Digamos, en la parte cotidiana, digamos, las microondas, ¿para qué las utilizamos? Calentar alimentos. Calentar. ¿Y cuál es la ventaja de calentar con un microondas? Pues que no solamente calienta el exterior, sino el interior de las cosas. Bueno, sí. Pero bueno, y yo le pregunto, ¿por qué lo calienta en el microondas y no lo pone a calentar en la estufa? Lo que más rápido. Ah, bueno, entonces aquí va a prevalecer el factor tiempo, ¿cierto? Es decir, la condición de tiempo va a ser una condición que va a favorecer como tal la condición asociada, digamos, al uso, digamos, de este equipo, ¿sí? Entonces voy a mirar acá que los tratamientos con centrífuga, mire, vamos a mirar acá, dice los tratamientos con centrífuga, ultrasonido y campos magnéticos son tecnologías que me van a permitir el rompimiento de emulsiones de tipo normal o directo, ¿sí? Normal o directo quiere decir que son emulsiones ¿de qué? ¿De agua en aceite o de aceite en agua? De agua en aceite, ¿cierto? Entonces, normal o directo es de agua, agua en aceite, ¿sí? Entonces, esas tres tecnologías que hablamos nosotros, centrífugas, ultrasonidos y campos magnéticos, son emulsiones de agua en aceite, ¿sí? Es decir, donde el agua es la fase dispersa y el aceite sería, digamos, la fase continua. Pero en el caso de las microondas, pues pueden ser usados tanto en las emulsiones de agua en aceite como en las emulsiones de aceite en agua. Dice, el tratamiento con microondas, cuyo resultado presenta, digamos, una alternativa efectiva para la separación, es una tecnología limpia, libre de químicos y es un calentamiento convencional. Entonces, las microondas, digamos, es una radiación electromagnética, digamos, que es altamente energética, por lo cual, digamos, me va a permitir someter, digamos, en un corto tiempo, digamos, a las partículas que deseo y voy a tener, digamos, el efecto de calentarlas, ¿cierto? Entonces, lo que básicamente van a hacer las microondas va a ser, digamos, como el símil, si quisiera, digamos, establecer una comparación, como si fuera un calentador. Entonces, con la ventaja que voy a poder calentar, digamos, en unos tiempos muy cortos. Entonces, voy a favorecer, digamos, esa, digamos, sería, digamos, el secreto o la condición potencializada, digamos, de la condición de microondas. Entonces, hemos mirado que la parte centrífuga, ¿sí? Hemos mirado la parte de ultrasonido, hemos mirado la parte magnética, hemos mirado la parte de microondas, ¿cierto? Ahora bien, vamos a tener, digamos, esta condición que va a ser un tratamiento con microburbujas, ¿sí? Entonces, en la parte del tratamiento de microburbujas va a ser, digamos, un tratamiento muy parecido
a lo que veíamos nosotros en el mecanismo de las celdas de flotación, ¿cierto? La única diferencia o la diferencia que vamos a tener acá es que yo voy a poder generar, digamos, la intención acá es generar burbujas de un tamaño muy, muy pequeño, ¿sí? Y de tal manera que, digamos, eso favorecería, digamos, el proceso como tal. Entonces, vamos a mirar acá que tengo un equipo, ¿cierto? Voy a tener, digamos, la entrada de gas a ese equipo. Tengo unos inyectores y voy a, digamos, a generar, digamos, ese micro burbujeo, ¿sí? Y lo que voy a buscar es que va a entrar, digamos, mire que acá, digamos, va a ser un tratamiento que va a estar diseñado únicamente a emulsiones de aceite en agua, ¿cierto? De aceite de agua, digamos, donde la fase dispersa va a ser el aceite y la fase continua va a ser el agua. Entonces va a entrar aquí mi condición contaminada, tengo mis inyectores, se va a generar, digamos, el burbujeo masivo y voy a hacer, digamos, el proceso de separación como tal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí que tengo, vamos a mirar la descripción. Entonces, alguien de los que está ahí presentes, ayúdeme a hacer la lectura de lo que está, digamos, en este tratamiento de microburbujas. Partiendo de este hecho, se da una nueva generación de equipos para el tratamiento con burbujas de menor tamaño, llamadas microburbujas. Estas burbujas tienen diámetros entre 10 y 20 micras, es decir, son unas 100 veces más pequeñas que las burbujas. ¿Se le fue el sonido? Ya, listo, ahora sí, ya. Es decir, son unas 100 veces más pequeñas que las burbujas que se inyectan en las celdas de flotación. El tamaño es tan pequeño que las burbujas no se pueden observar a simple vista, lo cual lleva a que el agua tome un aspecto lechoso, tal como se aprecia en la figura 37. La forma como se generan las microburbujas es parte del secreto de las compañías que venden estos equipos, pues son patentes confidenciales. Sin embargo, puede decirse que el consumo energético de estos equipos es muy bajo, tanto que para generar las microburbujas necesarios para tratar la producción de agua de un campo, esto es unos 50.000 barriles por día, se emplea Sí. un motor de menos de 20 caballos de potencia, lo cual implica un mínimo consumo de electricidad. Pues 20 caballos siempre es electricidad, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de 50.000 barriles de agua por día, o sea, 50.000 barriles es un tanque no tan pequeño, ¿sí? Entonces, si multiplicamos los 50.000 Y barriles lo de por 44 y eso lo multiplicamos por 3.75, me da, digamos, un volumen de agua considerable. Hacemos el ejercicio, a ver, 50.000 barriles por 44, que serían los galones, son 2.200.000 galones por 3.75, que es un galón, me daría, estaríamos hablando de 8.250.000 litros de agua. que agreste. Digamos, es una, al día, ¿no? Al día. Entonces es un valor también desde el punto de vista de cobertura, ¿no? De capacidad para el tratamiento como tal. Entonces es muy bueno, digamos, en ese sentido. Bien. Entonces aquí con esto cerraríamos, digamos, lo que correspondería, digamos, a los tratamientos o nuevas tecnologías asociadas, donde, digamos, vemos que el uso de estas pues está enfocado al tipo de la emulsión y vemos también que en algunos, por lo menos este caso que estamos hablando acá de microburbujas, pues se ha visto ya empleado, digamos, de manera ya industrial, ¿no? Aquí la limitante va a ser un poco es que, digamos, la tecnología no es una tecnología que esté fácilmente manejada, digamos, por muchos proveedores, sino, digamos, va a estar limitada, digamos, por los que han desarrollado, digamos, las patentes. Después eso limita un poco en el sentido de costos y seguramente en el sentido de exclusividades, ¿no? Entonces a veces eso
pues tiene inconvenientes si no se tiene, digamos, un proceso que sea generalmente utilizado. Entonces se va a amarrar, digamos, a un proveedor, y a veces ese tipo de cosas pues también desmotiva o desintensiva el uso, digamos, de nuevas tecnologías. Entonces, aquí con la parte de lo que hemos visto, hemos mirado, digamos, el tratamiento asociado, digamos, a lo que es la parte de las centrífugas. Desde el punto de vista, hemos visto lo que es los tratamientos ultrasónicos. Pasamos de los ultrasónicos a los tratamientos magnéticos. De los tratamientos magnéticos miramos lo que era, digamos, las microondas, para después aterrizar en la parte de microburbujeo. Entonces, aquí también que es importante, digamos, comprender que técnicas como la centrífuga, el ultrasonido y los campos magnéticos son tecnologías únicamente aplicadas a emulsiones de agua en crudo, ¿cierto? Tecnologías como desde el punto de vista de las microondas son aplicadas tanto a agua en crudo como crudo en agua, es decir, se pueden aplicar en los dos tipos de emulsiones. Y tecnologías desde el punto de vista de microburbujeo son tecnologías que son aplicadas únicamente a emulsiones de aceite en agua, ¿sí? Entonces, para tener, digamos, claridad sobre cuál podría tecnología nueva aplicarse en un momento dado. Aparte de esto, pues lo que vimos fue lo que estaba, digamos, asociado a la configuración de lo que eran los tratamientos de crudo en agua, donde vimos lo que fue el tratamiento químico, el tratamiento con el skin tank. Ya miramos que este skin tank tiene un primo que es el skin vessel para el manejo, digamos, de presión. Miramos la parte de los coalescedores, miramos también lo que correspondía a las celdas de flotación, y terminamos con lo que era, digamos, las celdas o las piscinas de estabilización, ¿de acuerdo? Entonces, ya con esto que hemos visto, digamos, en esta semana, haríamos, digamos, lo que corresponde, digamos, al tratamiento como tal de la emulsión, ¿cierto? Es decir, tanto para emulsiones de agua en aceite como de aceite en agua. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que de pronto de hoy en 8 ya miramos, digamos, la realización de un quiz, ¿sí? Para ir ya sacando las notas asociadas, digamos, al segundo corte. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta en particular sobre el tema que hemos visto? No, profe. Profe, no, señor. Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Esas diapositivas están en Atena? No, no, no están. Y vea, hoy se nos olvidó aprender la grabación de la clase. No nos quedó grabada, pero bueno. No, Rafael, no están. No están subidas en Atena. Cuando las sube, profe. Pues lo que pasa es que no las he estado subiendo porque pues a veces se facilita, digamos, la cosa tanto que, digamos, a veces pues no se pone la atención a la clase. Entonces en este semestre no las he compartido. Pero digamos, esas diapositivas sí ya están por ahí. Si no las subo, digamos, algunos compañeros, ustedes ya seguramente ya las tienen. Entonces pueden ahí, digamos, compartírsela entre ustedes. ¿Sí? Ok. Bueno, jóvenes, buen fin de semana, buen descanso, y Dios mediante, entonces nos vemos la próxima semana. Entonces vayan estudiando, vayan repasando, y Bueno, profe. entonces estamos en comunicación. ¿Listo? Listo, ingeniero. Ok, profe. Bueno, muy buena noche, que estén muy bien. Que esté muy bien, profesor.